Vamos a analizar el cierre de mercados de ayer para inferir el comportamiento de hoy. En particular, la volatilidad ayer subió un 0,42%. Fíjense que logra mantener soporte arriba de la EMA 8 y empezó a cambiar la tendencia nuevamente del MACD. Y aunque está en un proceso de dead cross, los valores en los que se ubica la volatilidad son bastante normales, 26,27%. Como no podía ser de otra manera, esto afectó negativamente a los mercados, comenzando con SPY, donde la caída fue otra vez del 1,14% y donde empiezan a romperse soportes importantes nuevamente de la carta y quedan pocos niveles de soporte potentes como para atajar una caída. Así que muchísimo cuidado con esto, ¿eh? Pareciera ser de que esta corrección aún no ha terminado y efectivamente el relief rally de largo plazo que viéramos no es ni más ni menos que un relief rally de un bear market. Así que no sabemos todavía claramente hasta dónde puede caer esto. En el caso del Nasdaq, la caída fue del 1,67%. Fíjense que el MACD tiene una pendiente enorme hacia abajo, independientemente de que está empezándose a formar una divergencia en el histograma del MACD. En el resto de los mercados la situación fue bastante similar, en particular con las empresas industriales. Dow Jones específicamente la caída fue del 0,54% y fíjense que sigue debajo del promedio ponderado exponencial de 8. Así que, y además con bastante volumen dentro de todo para lo que ha sido esta caída. En el caso del Russell 2000, la situación es similar, 0,73% abajo, con una vela que es una suerte de Gravestone Doji. Vamos a ver si se queda ahí o sigue cayendo, ¿no? En el caso de el Russell 2000, probablemente sea el mercado menos lastimado de todos. En ese sentido, lo que está pasando claramente es la inflación, está haciendo mella en la economía mundial. En este caso, el petróleo, 4,08% abajo, está debajo de la SMA de 200, está empezando a tener fragilidad claramente el petróleo. Fíjense que viene una dead cross en curso, la SMA de 50 con rumbo de intersección a la SMA de 200. En el caso del gas natural, que es lo que tiene en vilo Europa, específicamente por el inicio del invierno, fíjense que ayer tuvo un fuerte despertar, antes de ayer, perdón, ayer una caída y claramente se está empezando a ver la formación hombro-cabeza-hombro, que como desarrollo principal puede llegar a generar en la continuación del brazo una caída bastante potente. Ojalá que ese sea el caso porque este es el motor de la inflación mundial en términos generales. El rendimiento de los bonos a 10 años, fíjense esta mañana en 34,77 y claramente estamos superando los máximos del 14 de junio, que es donde se produjo el piso del mercado. ¿Seguirá subiendo o no? Bueno, el dato alentador es que al menos el RSI Stochastic, o RSI en general, está arriba de 70 y es bastante sensible el rendimiento de los bonos a tocar niveles tan altos de RSI como para iniciar algún pullback. Claramente lo que se viene en curso es la decisión de la Reserva Federal, que va a ser tomada en breve, el día 21 de septiembre, y que probablemente implique la suba de 0,75 puntos básicos a la tasa de interés. Fíjense que en estos momentos, con semejante exuberancia, lo más probable es que haga un pullback, como ya lo hemos visto en el pasado. Y además, fíjense también que el DMI verde, que es el DMI alcista, está con pendiente negativa a punto de interceptar la línea de la DX, lo cual es un marcador de caída bastante potente. Vamos a ver cómo afectó esto a los mercados de metales preciosos. El oro no tiene piso, 1,87 abajo. La plata siguió más o menos el mismo camino, SLB, con una caída del 2,06%, aunque están encontrando soporte en la EMA 8. En lo que se refiere
en términos generales a la evolución de algunos papeles argentinos. Grupo Galicia, la caída fue del 3,9%. Se rompió claramente la EMA 8 después de que denunciáramos este RSI tan exuberante, con poco volumen. Vamos a ver qué es lo que pasó con la otra gran empresa argentina, en este caso YPF. La caída fue del 0,63% y ya rompió a la EMA 8. En términos generales, el día de ayer fue bastante feo. Fíjense que Federal Express, en particular, cambió de CEO y la caída que vamos a ver esta mañana es descomunal. Básicamente lo que se está empezando a ver es una reducción en las ventas de retail, que es lo que a los inversores hace percibir pérdidas de ganancias futuras, además del inicio de una recesión profunda. En el caso concreto de Amazon, la caída fue del 1,77%, cerrando debajo del promedio ponderado de 50. El promedio ponderado de 8 está cruzando al promedio ponderado de 50 con pendiente negativa. Lo único que habla a favor es la génesis de una divergencia positiva, específicamente en el histograma del MACD. En lo que se refiere a Meta, la otra gran empresa, fíjense que ayer hizo un lower low del año, 1,27 abajo, increíble, $149, una empresa que andaba arriba de los $200. En lo que se refiere al resto de las empresas, Microsoft, la caída del 2,71%, si bien no tocó los mínimos del mediados de junio de este año, pero claramente está muy cerca de que esto ocurra. En el caso de Google, y esto porque ocurre y por la percepción de la pérdida de suscriptores que afecta el modelo de ingresos. Específicamente Google no llegó a ser un mínimo del año, pero estuvo cerca. El mínimo del año fue el 24 de mayo, pero está muy, muy cerca de que eso ocurra. En lo que se refiere al resto de las empresas, vamos a ver Apple, la caída fue del 1,89%, cerrando debajo de la EMA 8, con una pendiente bastante negativa del MACD. En lo que se refiere a Tesla, la gran empresa de tecnología de autos eléctricos, subió el 0,38%, cerrando arriba de EMA 8 y la SMA de 200. Autos eléctricos chinos, NIO, con una baja del 1,96, cerrando debajo de la SMA de 200. Y en el caso de Lucid, la otra gran empresa de autos de lujos eléctricos, la baja fue del 0,84, pero con gran fragilidad. Fíjense que debajo de la SMA de 50. El sector de los microchips, concretamente SOXL, es también muy afectado, 4,41 abajo, no encuentra piso todavía y de la manera que va rumbo a la caída del 5 de julio de este año. En lo que se refiere a las biotecnológicas, la suba fue del 4,06%, es el único de los pocos sectores que de alguna manera se salvó de esta corrección. Los staples XLP con una baja del 0,84 y los utilities XLU con una baja del 2,49%. Bueno, ¿por qué pasó esto? Básicamente sucedió por lo siguiente. En el día de ayer se publicaron tres índices que son muy importantes. El primero es el Core Retail, las ventas minoristas, que se tenía previsto que anduvieran en el 0,4% y dio 0,1%, o sea, una caída muy notable. Los subsidios al desempleo que se preveían 222.000 y fueron 226, esto prácticamente le dio en el clavo. Pero recuerden que cuando el subsidio al desempleo de alguna manera da como número bien, esto de alguna manera afecta a la cotización por la percepción de los inversores del aumento de los costos. En el caso del índice de Filadelfia, dio 2,8 contra 6,2. Y esto sí, claramente es un índice que mide el desarrollo industrial y dio bastante mal. Y esto dio a las 8:30 de la mañana. Y fíjense también
en lo que se refiere a las ventas minoristas mes con mes, este es el único índice que dio bastante bien. Pero en este entorno y estando muy cerca de la corrección de la Reserva Federal, el mercado decidió de alguna manera empujar los precios hacia abajo precautoriamente para una Reserva Federal que se pueda poner literalmente muy, muy agresiva. En lo que se refiere a la evolución de los mercados de futuros esta mañana, lo que estamos viendo es algo que tiene pésima pinta y es específicamente la suba de la volatilidad con más de un 4% arriba, ¿no? Fíjense que se empezó a dar vuelta el DPO Movo, el Commodity Channel Index de la volatilidad está en plena evolución y todo el mercado hizo una corrección muy importante y se volvió a poner completamente sobrevendido nuevamente. En términos generales, lo que vemos es que la estación del 61% de la corrección fue rota, literalmente, tanto en la semana como en el día, y esto lo que augura es, bueno, en el mejor de los casos, que el mercado se quede boyando en estos niveles y si no, que continúe hacia abajo. En términos generales, lo que yo estoy viendo es lo que ya muchas veces les dije. De las 4 condiciones que necesito para un mercado en falla, en el día de ayer ya teníamos 2 cuando hicimos el briefing en la madrugada. Y básicamente, ¿cuáles eran? La vela atrapada entre la EMA 8 y la EMA 3, debajo del Volatility Stop y del Trendinator. ¿Y qué es lo que pasó? Y lo que pasa siempre. Los especuladores que venden en corto aprovechan esa circunstancia de fragilidad para vender en corto y empujar el mercado más abajo de lo que ya estaba. El mercado está en falla nuevamente en el día y lo está en la semana. En lo que se refiere al resto de los índices, específicamente Mike Sierra, Standard Poor's, la caída de esta mañana es de 50 puntos. Los comentarios de la falla son exactamente iguales a lo que hice para el Nasdaq. En lo que se refiere a Russell 2000, con una caída de 25 puntos, también un mercado que está en falla, valen los mismos comentarios que hiciera para los otros 2 índices anteriores. Y en el caso del Dow Jones, esta mañana con unos casi 400 puntos abajo, también un mercado que claramente se puso nuevamente en falla. Así que el mercado claramente, hoy es viernes, días naturalmente poco volumen, cierre de opciones, mucho cuidado con esto, con la volatilidad en niveles de 27 es completamente anormal. En el caso de haber una impulsión del mercado, lo que va a hacer es pop-up and drop. Así que cuidado con eso, no está apto esto para andar buscando ningún bottom en estos momentos, sino básicamente para aquellos que operan haciendo day trading. Esto es todo por hoy, gracias por su atención, los espero el lunes en este mismo canal. Muchas gracias.